los vamos a dejar con una conferencia muy interesante que va a estar dirigida por la psicóloga de nuestro colegio. La conferencia se llama Iniciemos Unidos un Nuevo Camino y está dirigida entonces por Elizabeth Botero. Ella es psicóloga, especialista en psicología educativa, facilitadora del programa ACT Padres Educando Niños en Ambientes Seguros de la Asociación Americana de Psicología, certificada también en disciplina positiva para la familia. Cuenta con más de 8 años acompañando los procesos de las niñas y las familias en nuestro colegio. Entonces esperamos que sea del total disfrute. Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias, Cata, por esta presentación, por darme la apertura para iniciar este encuentro con las familias, un encuentro que está lleno también de muchas riquezas y de muchos aprendizajes, porque el día de hoy iniciamos juntos un nuevo camino. Y digo que lo iniciamos juntos y lo iniciamos unidos, porque tanto ustedes como familias, como nosotros como colegio, tenemos un propósito común, que es la formación de nuestras niñas, poder brindarles a ellas esa educación y acompañarlas en cada uno de sus procesos y de esas necesidades que nos van presentando según la edad, según el contexto, según cada momento de la vida. Por eso quisimos titular este encuentro Iniciemos Unidos un nuevo camino, porque el propósito es que trabajemos juntos. Y este año 2021 iniciamos un nuevo camino lleno también de expectativas, lleno de ilusiones, lleno de metas, pero también es un camino que nos acompaña con algunos sentimientos de incertidumbre al no tener de pronto claridades frente a muchas cosas que vayan a acontecer en el día a día. Pero ahí es donde está también la clave, que no podemos dudar de ese acompañamiento porque nosotros somos la base, la fortaleza para nuestras niñas. Entonces nosotros debemos de estar trabajando juntos, trabajando unidos para poder acompañarlas a ellas en este nuevo camino que inicia. Que no son solo ellas al iniciar al colegio, sino que también ustedes como familia iniciamos una nueva experiencia, porque para muchos tal vez es la primera vez que vamos a enviar a nuestras niñas a otro lugar. Tal vez es la primera vez que van a ir a la escuela o tal vez vaya a ser retomar después de una pausa que tuvimos de educación en casa. En todo caso, va a ser un nuevo comienzo, lleno de expectativas y de temores naturales que se pueden presentar. Pero la clave está, como les decía, en que trabajemos unidos para poder acompañar a nuestras niñas en todos estos retos que se van a presentar. Aparte de todos estos cambios que vamos a vivir, también nuestras niñas, las niñas de ustedes que van a iniciar esta etapa del preescolar, están en una etapa de su desarrollo muy interesante, porque están alrededor de los 3 años, de los 4, algunas en los 5, las que vamos para transición. Pero todas estas edades tienen algo muy simbólico y es todos los avances que se dan en el desarrollo. Y ustedes lo pueden notar día a día con cada una de nuestras niñas. Vemos cómo a nivel físico ellas cambian de una manera muy notoria. La motricidad cada vez es mucho más fina, más gruesa, con más habilidades en todos esos movimientos. A nivel social, ellas empiezan a demandar como esa necesidad de contacto con otros, de conocer otros pares, de interactuar con otros ajenos a la familia. Y también vemos cómo esa parte del desarrollo del lenguaje nos sorprende cada vez más. Ese léxico se va nutriendo, que incluso nosotros decimos, esta muchacha de dónde sale con todas estas cosas o esas palabras donde las aprendió. Pero eso está también muy ligado a todo ese desarrollo del pensamiento, ese desarrollo cognitivo, que ellas están en una etapa de pensamiento aún muy concreto, pero empiezan a nutrirse o a dar pasitos a esas lógicas, a ese pensamiento más abstracto, a hacer inferencias, a hacer conjeturas, a hacer preguntas, y todo esto nos va nosotros también como papás llenando de muchas ilusiones, de muchas alegrías, pero hay veces también nos llena como de incógnitas, porque uno dice, oh Dios, ¿y ahora qué hago? Porque ya la parte del cuidado, del asistencialismo que tenemos con ellas cuando son muy pequeñas, ahora empezamos a darnos cuenta que
aparte pues de cuidar ese ser desde su salud, desde su bienestar, también debemos de empezar a contener o saber orientar otras dimensiones como lo es, por ejemplo, las emociones. Esas emociones que en ocasiones pueden mostrarse de una manera desbordada. ¿Por qué? Porque todavía están pequeñitas y sea tristeza, sea alegría, sea enojo, cualquiera de esas emociones que son humanas, esas emociones pueden desbordarnos en algún momento y ponernos a nosotros en un reto de decir, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo la acompaño? ¿Y ahora yo qué, cómo intervengo para poder acompañar a la niña en un sano desarrollo también pues de esa parte emocional? Y esto acompañado también de cambios en su comportamiento. ¿Por qué? Porque de alguna manera a ellas por la edad les cuesta autorregularse. Entonces uno dice, ¿otra vez le tengo que repetir lo mismo? Pues sí, otra vez hay que repetirle lo mismo porque aún no ha desarrollado esa autorregulación y necesitamos que ese control sea externo. Y ese control lo ejercen pues los cuidadores que estamos acompañando ese proceso. El cuento es que todos estos cambios en el desarrollo, miren que hicimos como un análisis general de esas dimensiones sociales, cognitivas, emocionales, comportamentales, que empiezan a demostrar cambios en esos comportamientos. Y esto nos pone a nosotros como padres y educadores otros retos de saber cómo acompañar y cómo orientar a las niñas ante estas situaciones. Porque podemos decir, ¿será que me la cambiaron? ¿Será que es que está siendo de pronto mal influenciada? Pero no es eso, es que ellas están creciendo y están desarrollando otras habilidades y nuestro reto es estar ahí para acompañar y orientar en todos estos cambios propios de la edad. Y uno de los cambios que más nos genera incógnitas a los padres y a los educadores es justo esos cambios en el comportamiento. Porque uno a veces se pregunta hasta qué punto es normal, hasta qué punto puedo intervenir o está bien o es correcto la manera como estoy interviniendo o estoy corrigiendo o educando ciertas conductas. Y para ello quiero pues como apoyarme en todas las teorías de la disciplina positiva, dado que es una postura teórica, un modelo educativo que se orienta en comprender el comportamiento de los niños, guiados también desde unas posturas firmes, pero también muy respetuosas, desde unas posturas afectivas y efectivas, pero siempre buscando el respeto mutuo y el bienestar, tanto para el niño como para el adulto. ¿Y por qué hago énfasis como en ese tema del respeto mutuo? Porque muchas veces en todos estos temas del comportamiento, pues nosotros como adultos y educadores nos vemos como en la posición de decir, ahora cómo oriento, ahora cómo acompaño. Y hay veces se nos mueven también nuestras propias emociones y como decimos coloquialmente, se nos vuela la tapa o salimos de control. Y hay veces caemos en ciertas posturas para corregir y orientar a las niñas que las pueden lastimar y las pueden herir, pero no solo se lastiman ellas, porque siendo muy sinceros, cuando hay veces de pronto se nos va la mano no sé, en la manera de hablarles o de ejercer ciertos controles o castigos, también nosotros, por el amor que les tenemos, nos sentimos muy mal ante todas estas situaciones, entonces no son posturas que son respetuosas ni con el niño ni con nosotros como adultos. Es por ello que la disciplina positiva hace tanto énfasis en este tema del respeto mutuo. Y fíjense que hacemos mucha fuerza en el tema de la firmeza. ¿Por qué? Porque los niños necesitan esa claridad, ese horizonte, ese norte que les muestre realmente para dónde es que se dirige. Y ese horizonte pues se lo mostramos nosotros educadores, esos adultos en quienes ellos confían. Entonces la disciplina positiva nos brinda como todas estas herramientas que nos permiten acompañar, orientar estas conductas desde unas posturas también muy respetuosas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué es algo que me parece fundamental para entender esos cambios del comportamiento? Y es entender que todo comportamiento humano está también marcado en unos contextos sociales y en unos propósitos. Y la principal meta humana es ese sentimiento de pertenecer y de ser importante. Y quiero que nos quedemos con esas dos palabras claves. Y eso nos queda claro en esta
en esta mañana siento que vamos a poder ejercer pues de una manera muy positiva el manejo de estos comportamientos en los niños, porque si entendemos que todo comportamiento tiene esos propósitos fundamentales de pertenecer y de ser importante, vamos a encontrarle sentido también a eso que pasa con nuestros niños y vamos a poder saber cómo orientarlos y cómo acompañarlos. Ahorita más adelante vamos a profundizar un poquito más en eso, pero quiero pues que nos vayan resonando esas dos palabritas por ahora. Entonces la disciplina positiva se fundamenta en cuatro pilares fundamentales o cuatro conceptos que quisiera que hiciéramos énfasis un poco. Uno de ellos es ser firme y amable al mismo tiempo. Y creo que ustedes han podido leer al respecto o en diversas conferencias que hayan participado, tal vez han escuchado este tema desde las posturas en la crianza, que podemos tener estilos muy firmes o autoritarios o estilos un poco permisivos, y decimos que lo ideal es tener un estilo democrático, es decir, manejar un equilibrio entre esa firmeza y esa parte de la amabilidad. Y desde la disciplina positiva hacemos mucho énfasis en este tema de ser firme y amable al mismo tiempo. Y cuando hablamos de ser firme, no significa ser autoritarios, no significa ser controladores o castigadores con nuestros niños. Ser firmes realmente hace referencia a ser claros y coherentes. Ojo, papás, que ahí está la clave. Ser claros y coherentes. Y cuando hablamos de ser claros, es poder yo también tener esa firmeza y esa claridad y esa convicción de lo que estoy formando en la niña, que si tengo una norma en casa, que si hay un límite que estamos estableciendo porque sabemos que esto la forma, porque sabemos que esto la cuida, nosotros ser muy claros en eso, ¿sí? Tener unos argumentos válidos y muy precisos, pero a la vez ser coherentes. Porque si yo le estoy diciendo a la niña, digamos, una norma, por decir cualquier cosa, a partir de las 8 de la noche no hay más pantallas en casa. Y yo voy y estoy pegada del celular, no sé, mientras que la acuesto a dormir, pues no estoy siendo coherente porque estamos hablando que no hay más pantallas y yo estoy pegada a una pantalla. Es solo un ejemplo, pero esto es aplicable a cualquier situación cotidiana, que nosotros debemos de ser también muy coherentes y actuar desde el ejemplo, porque los niños están ahí escuchando lo que les decimos, pero también observándonos y de alguna manera están replicando eso que ven en nosotros. Entonces vuelvo y digo, ser firme significa ser claro y coherente. Ser firme no significa castigar o ser así súper autoritarios, es tener esa claridad, esa coherencia en todo lo que tiene que ver con la formación. Pero esto está acompañado con esa amabilidad. Y ser amables no significa ser permisivos, porque incluso cuando somos permisivos, estamos siendo irrespetuosos, tanto con nosotros, porque estamos desdibujando nuestro lugar de autoridad, como también con los niños, porque les estamos transmitiendo el mensaje y la idea de tú no eres capaz, y por eso yo lo hago todo por ti, y por eso no te dejo experimentar malestar. Entonces, ser permisivos, muchas veces decimos, ay, qué pecado, es que está chiquita, dejémosla, pero realmente, aunque sea satisfactorio en ese momento, pues no es nada positivo ni nada alentador para el niño, porque le estamos transmitiendo es un mensaje o una creencia de que él no es capaz. Entonces, cuando hablamos de ser amables, no significa ser permisivos, sino que significa ser respetuosos con el niño, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un ser humano, es un ser de valor, es un ser que merece respeto igual que todos. Entonces, la base pues de la disciplina positiva es justo esa firmeza, esa claridad, esa coherencia, pero con mucha amabilidad y con mucho respeto hacia el niño. El otro pilar fundamental es permitirle a los niños que tengan ese sentimiento de pertenencia e importancia, lo que les decía ahorita. Estas son las principales metas humanas y los comportamientos de los niños realmente muchas veces apuntan a lograr estas dos metas, sentir que pertenecen a un lugar, a una familia, que son importantes en ese contexto, solo que en ocasiones no sabemos, ellos pues no sabemos cómo lograr esas metas de manera positiva y terminamos logrando pertenecer y sentirnos importantes,
pero de una manera que no es adaptativa ni es sana en el contexto o en la relación con los otros. Y cuando tenemos estas posturas desde la disciplina positiva, lo que fomentamos es que todo esto tenga efectos a largo plazo porque estamos formando en las habilidades para la vida. Es decir, yo no estoy poniendo una norma simplemente para que yo no experimente malestar como adulto, sino que yo estoy formando en el niño a largo plazo unos hábitos, unas posturas para la vida, unas creencias positivas que le van a permitir adaptarse también a las necesidades del ambiente, que le van a permitir desarrollar esas habilidades que necesita para enfrentar la vida y los retos que la vida y la cotidianidad nos presentan, porque estamos educando a ciudadanos del mundo. No estamos educando niños para nuestro servicio o para que se queden pues a nuestro lado complaciéndonos. Realmente la crianza y la educación es el acto de amor más grande y más desinteresado que hay, porque damos lo mejor a esos seres, pero no para que nos devuelvan todo, sino para que se lo devuelvan a la vida, a la humanidad, a la sociedad, para que sean buenas ciudadanas. Entonces, cuando formamos en todos estos pilares y en todas estas habilidades, realmente estamos formando es para la vida. ¿Hasta acá me siguen? ¿O de pronto tienen alguna intervención, alguna pregunta? ¿O estamos muy concentrados? Bueno, muy bien. Entonces vamos a continuar. Entonces, desde la disciplina positiva, Alfred Adler, que es uno de sus creadores, incluso pues hay diferentes posturas teóricas en relación al comportamiento, en relación a la crianza, todas son muy válidas. A mí especialmente me gusta mucho esta postura de la disciplina positiva porque tiene una epistemología y unos fundamentos pues desde la psicología muy puntuales, sobre todo desde lo que tiene que ver con las creencias y con las relaciones sociales, que son pues dos aspectos muy importantes en toda la formación del psiquismo humano. Entonces Adler, que es uno de esos teóricos fundamentales de la disciplina positiva, él nos plantea 8 conceptos básicos. Uno de ellos es entender que los niños son seres sociales. Los niños hacen parte de un contexto social y sus comportamientos están determinados por ese contexto social al que ellos pertenecen o en el que ellos se mueven. Entonces muchas veces pasa que, por ejemplo, en casa los niños tienen ciertos comportamientos y en la escuela pueden manifestar otras maneras de comportarse. Y de pronto cuando hay reunión entre padres y docentes, pues una de las partes se sorprende en el sentido de en casa no pasa esto, en la escuela no pasa esto, ¿qué será lo que esté pasando? Realmente no es que el niño tenga doble personalidad o que de pronto tenga unas dificultades pues en su forma de ser, sino que el comportamiento se determina según el contexto social en el que nos movamos, y esto es un asunto absolutamente humano. Inclusive no es incluso pasa pues en nosotros como adultos, porque no es lo mismo como nos comportamos, por ejemplo, en un evento social, en una reunión donde de pronto estemos celebrando algo, a, por ejemplo, cómo nos vamos a comportar en una reunión religiosa o en un evento como educativo, en una charla, ¿cierto? Porque pues no es el espacio ni el momento para de pronto tener ciertos comentarios o tener ciertas acciones. Entonces es entender qué es lo que pasa en ese contexto, porque esto nos va a dar las respuestas también para saber y comprender qué es lo que pasa con los niños y qué es lo que nos quieren decir, porque muchas veces cuando algo sucede en un contexto y no en el otro, ahí está la clave para tener respuestas de qué es lo que pueda estar pasando en la relación con esas personas, en cómo se siente el niño en ese escenario, en qué es lo que él está interpretando sobre sí mismo y sobre los otros que lo llevan a comportarse de esa manera. Entonces, entender esta dimensión social también nos va a dar muchas respuestas para comprender muchos de los comportamientos de los niños. Otra de las posturas o de los conceptos básicos que nos plantea Adler es que el comportamiento está orientado por metas. O sea, esos comportamientos tienen un propósito y tienen una razón de ser. Y como les decía anteriormente,
La principal meta del ser humano y de los niños es sentir que pertenece a un grupo, que pertenece a una familia, que pertenece a una escuela, a unos amigos, sentir que hace parte de algún lugar y que es importante en ese espacio en el que él se está moviendo. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces para poder lograr o alcanzar esa meta de pertenecer, podemos tener una interpretación errada y actuar bajo unas metas equivocadas. Entonces, si yo tengo como el deseo de ser aceptado, muchas veces a través de mis comportamientos lo que genero es un efecto contrario, porque de pronto ese es tanto ese deseo de sentir que los demás me acepten o me quieran, que lo que puedo generar es que los demás sientan malestar y me rechacen, y es lo que en psicología llamamos una profecía autorrealizada. Por eso es que nosotros debemos de estar ahí acompañando y orientando, tener como ese detector de realmente qué es lo que hay detrás de ese comportamiento, porque los niños simplemente actúan con base a lo que creen y a lo que sienten, pero esa interpretación más allá del comportamiento, pues es el reto que tenemos nosotros educadores, nosotros familia, para poderlos acompañar y para poderlos orientar. Muy bien. Entonces, si tenemos presente que, ese primer meta humana o que esos comportamientos también se basan en ese deseo de pertenecer y de sentirnos importantes en un contexto social, en un grupo determinado, también vamos a entender un poco que lo que llamamos la mala conducta o el mal comportamiento tiene un sentido y que tal vez esté fundamentado en una creencia equivocada de cómo lograr, cómo alcanzo pertenecer de manera positiva, pero los niños tal vez sienten que para lograrlo necesitan actuar de una manera que termina siendo inadecuada en el contexto social o en la relación con nosotros educadores o padres. Me explico, por ejemplo, el niño está saltando en el sofá y lo vemos como una conducta inadecuada. Pero resulta que mientras él salta en el sofá, pues tiene nuestra atención. Le decimos que se baje, que se puede lastimar, que no lo haga más, bla, 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 ¿cierto? Estamos ahí con la energía y la atención puesta en él. Si él estuviera sentadito ahí sin hacer nada, tal vez ni siquiera lo nombremos. Y eso simplemente un ejemplo muy, muy básico, pero que puede ser aplicable a diferentes situaciones cotidianas. Es a través de ese mal comportamiento que el niño está logrando tener atención, logrando sentir que pertenece, que es importante, que estamos ahí con él, pero la meta que tenemos es lograr que él logre igual sentirse importante y sentir que pertenece, pero a través de unos comportamientos positivos. Entonces, muy bien. Justo esa imagen que estamos viendo a mí me parece muy, muy significativa y muy diciente, y estoy en concordancia con todo lo que ustedes plantean, porque es verdad, o sea, nosotros como papás y cuidadores somos humanos y en ocasiones se nos revuelve todo, porque la imagen nos muestra como que en el estómago está como ese malestar y la mamá como que pierde el control porque no sabemos cómo actuar ante de pronto ese mal comportamiento del niño, porque acá lo vemos en la carita grande que ella, pues de la niña, como si estuviera enojada, como si estuviera teniendo un comportamiento que saca de control al adulto, pero vemos que en su interior es una niña cabizbaja, es una niña que tal vez siente unos sentimientos, no sé, de tristeza, unos sentimientos de que no pertenece, de que no es importante, y es a través de ese comportamiento inadecuado que logra sentir que ese otro está ahí para ella, para escucharla, que la ve, que la atiende de alguna manera. Pero es mirar un poco más allá, porque si nos quedamos con el comportamiento negativo, pues vamos a salirnos de control todos. Pero si somos empáticos con el niño, si tratamos de descifrar ese código que hay detrás de ese comportamiento, tal vez podamos entender que detrás de eso hay algo más que ella nos quiere decir. Y esa es la habilidad que tenemos que empezar a desarrollar todos, pues todos los educadores y los que acompañamos la crianza. ¿Qué es lo que está pasando detrás de ese comportamiento? Muy bien. Entonces, papás y mamás. Otra de las metas que debemos de tener en cuenta es que un niño mal portado es un niño desalentado y tiene que ver con todo lo que les acabo
de nombrar. Desalentado, ¿qué quiere decir? Pues que hay algo en ese corazón que tal vez estemos desconociendo y que tal vez sea ese a lo que le tenemos que apuntar. No estoy diciendo que pasemos por alto la mala conducta, que no debamos corregir, no, para nada, porque como les decía ahorita, la firmeza no se negocia, las normas y los límites no son discutibles. ¿Por qué? Porque son esenciales en todo el proceso formativo del psiquismo humano. Y esto regula también el desarrollo pues del carácter y de saber también cómo debo de comportarme en ciertos escenarios. ¿Y esto quién lo enseña? Pues los adultos cuidadores y a través de las normas y los límites. Pero no quedarnos solamente en lo que se ve, sino que podamos ir un poco más allá y mirar qué es lo que hay de fondo, qué es lo que realmente el niño quiere decirme con ese mal comportamiento, ¿cierto? Y pensemos en la mala conducta como si fuera un código que nos dice y nos hagamos esa pregunta, ¿qué es lo que realmente me quiere decir el niño con este comportamiento? ¿Qué es lo que realmente está pasando en ese corazón, en esa cabecita que lo está llevando a comportarse de determinada manera? Y es fundamental que también nos revisemos nosotros como adultos, porque muchas veces nuestra conducta o nuestra postura, ¿sí? Hace que en los niños se generen ciertos sentimientos y reaccionen de esa manera, y es lo que se llama como un ciclo interpersonal, ¿sí? Tal vez yo tengo un comportamiento que hace que el niño reaccione así, la reacción del niño me hace sentir mal a mí, yo lo regaño y ahí terminamos en ese conflicto o en esa discusión. Por eso es fundamental ante ese mal comportamiento del niño revisarme yo, cómo me siento, yo cómo actué, yo cómo tuve mi postura corporal, yo en qué tono de voz hablé, o si fue un silencio que muchas veces lastiman más que un mismo regaño, ¿cierto? Entonces es también hacer como esa mirada hacia adentro y revisarnos a nosotros mismos. Otro concepto fundamental es el tema de la responsabilidad social, ese sentimiento comunitario, ese sentimiento de que yo puedo aportar a ese lugar al que pertenezco, a esa familia, a esa escuela, a ese salón de clase, a ese grupo de amigos. Entonces, cuando desarrollamos en los niños ese sentimiento de que ellos son importantes en ese contexto social porque ellos aportan también al bienestar de todos en este escenario o en este ambiente, vamos a fortalecer también todos esos sentimientos de pertenecer y de sentirse importantes. Por eso es fundamental que empecemos desde la primera institución que es el hogar, empecemos a desarrollar en los niños responsabilidades. Y cuando les decimos que desarrollar responsabilidades realmente no es por asuntos prácticos para que nos ayude en la casa, no, es porque detrás de eso estamos formando en autonomía, en independencia, en ese sentimiento de que soy capaz, de que yo pude hacer algo para el bienestar de todos en casa. Entonces, designar tareas a los niños según la edad que sean de su responsabilidad está muy bien, como por ejemplo, no sé, llevar la ropa a la cesta que corresponde, está bien, pero cuando hay responsabilidades que van a tener un efecto en todos, como por decir, ayudar a hacer la ensalada o recoger la mesa o pues algo que implique un bienestar comunitario, también va a empezar a tejer en ellos ese sentimiento de responsabilidad social, de que yo soy responsable de que el bienestar de todos esté y también los demás van a garantizar que yo pueda tener mi bienestar. Y Dreyfus, que es uno de los teóricos fundadores de estas teorías, nos plantea, no hagan nada por un niño que el niño pueda hacer por sí mismo. A mí esta frase me parece muy diciente. ¿Por qué? Porque vamos a través de, digamos, en la medida que le dejamos a los niños hacer las cosas que ellos pueden hacer por sí mismos, estamos desarrollando en ellos la creencia de que son capaces. Y desde los autoesquemas están desarrollando esa capacidad de autoeficacia, de sentir que lo pueden lograr, que son autónomos, que no dependen del otro. Entonces yo quisiera como hacer énfasis en esta frase porque muchas veces lo hacemos desde el amor. Es que está chiquita, es que qué pecado, es que ay no, es que tan tierna y terminamos de pronto asistiendo a los niños en cosas que ellos ya pueden hacer por sí mismos.
desde la autonomía, por ejemplo, vestirse, alimentarse, organizar sus cosas, pues terminamos asistiéndolos en cosas que ellos ya pueden asumir por sí mismos, y esto es absolutamente peligroso porque estamos atentando contra ese desarrollo de la autoeficacia. Entonces, repito, papás, no hagan nada por un niño que él pueda hacer por sí mismo. Y esto lo hacemos como un acto de amor. Si como un acto de amor decimos, ay, qué pecado, venga, yo le doy la comida, pues cuando ella ya lo puede hacer por sí sola, pues realmente le estamos haciendo más mal que bien. Distinto es de vez en cuando, está enfermita, la estoy mimando, pero es una eventualidad. Pero cuando eso lo volvemos cotidiano, pues realmente es más el daño que hacemos que el bien, que por un acto de amor es lo que pretendemos. Entonces, porque las amamos es que debemos permitir que ellas empiecen a desarrollar esas habilidades. Entonces, el primer paso para enseñar esa responsabilidad social es que ellos aprendan a desarrollar esa seguridad en sí mismos, porque en la medida en que ellos se sientan seguros, que ellos se sientan capaces, van a sentir que pueden ayudar a otros, que pueden hacer algo por los demás, que lo pueden hacer bien, y van a sentir que pertenecen y que son competentes en eso que están haciendo. ¿De acuerdo? Bueno, otro de los conceptos importantes es la igualdad. Y cuando hablamos de igualdad, no significa que entonces adultos y niños estamos en el mismo escalón, no significa lo mismo. ¿Por qué? Porque eso es algo que yo siempre le hago énfasis a los papás, que no podemos perder esas jerarquías, porque el adulto es el adulto, el papá siempre va a ser el papá, así el niño ya tenga 40 años, y nosotros que ya somos adultos, pues lo vivimos, ¿cierto? Ante nuestros papás, nuestras figuras, pues, representativas, así pues ya seamos adultos, uno sabe que ese es el papá, y hay una postura pues de respeto en ese vínculo, en esa relación. Y es muy grave cuando de pronto en esa jerarquía los niños se igualan al rol de autoridad, ¿cierto? Y mucho más grave cuando ellos son los que están un escaloncito más arriba, es decir, ellos sienten que mandan. ¿Por qué? Porque estamos desarrollando eso que llamamos como el síndrome del pequeño emperador, como que los adultos están a mi servicio y para complacer. Esto es absolutamente grave. Pero yo quiero aquí sí como tocar estos temas porque cuando hablamos de igualdad no significa entonces que tenemos que actuar desde esas jerarquías de autoridad como en el mismo nivel del niño, no. Cuando hablamos de igualdad nos referimos a ese derecho a la dignidad y al respeto. De autoridad no estamos hablando nada, la autoridad es la autoridad, pero cuando hablamos desde la disciplina positiva en que los niños deben ser tratados como iguales, nos referimos a que sean tratados con la misma dignidad y con el mismo respeto con el que trataríamos a un adulto. Y lo digo porque muchas veces de manera inconsciente podemos tener palabras, gestos, maneras de hablar con los niños que con seguridad no lo haríamos con un adulto, ¿cierto? Entonces, no significa que el niño, por ser niño, por tener 3 años o 4, no merezca el mismo respeto que merecemos las demás personas adultas, no. O sea, a eso nos referimos cuando hablamos de igualdad. Y les recuerdo que desde la disciplina positiva, pues lo importante es ese respeto mutuo, ser respetuosos tanto con el adulto como con el niño. Bueno, otro concepto fundamental es el tema de los errores y mirar los errores como maravillosas oportunidades de aprendizaje. Es decir, que los errores hacen parte de la vida, ¿cierto? Y hemos aprendido de cada vez que nos equivocamos. Pero ¿qué pasa, papá? La sociedad muchas veces nos avergüenza de nuestros errores, nos hace sentir mal cuando nos equivocamos. Y en ocasiones, y lo digo pues porque como les decíamos al inicio, yo acompaño muchas de las niñas en esos procesos personales. Ellas sufren muchísimo cuando cometen un error, porque ellas sienten que el adulto tiene muchas expectativas en ellas, muchas expectativas de que de hacerlo todo bien, de no equivocarse. Y si todos nos equivocamos, y si como adultos nos equivocamos, ahora ellas que están en un proceso de desarrollo, en un proceso de formación, ¿por qué no se puede equivocar y por qué castigamos el error? O sea, la invitación es a que el error lo veamos como una oportunidad de aprendizaje,
que esa perfección se logra a través de la imperfección y que ellas no sientan que a través de, digamos, de sentir perfectas, y cuando digo perfectas es, por ejemplo, desde lo académico, hablar de buenos resultados o desde las relaciones con los otros, no cometer ninguna falla, no somos humanos, y es aprender de todas esas situaciones que muchas veces nos ponen en aprietos, pero que la próxima vez pues podemos decir, bueno, aprendí de esto, ¿cierto? Y desde la disciplina positiva, pues nos plantea tres posturas. Una de ellas es reconocer que cometí un error, que me equivoqué, y esto aplica también para nosotros como adultos, como cuidadores, porque cuántas veces no nos equivocamos con ellas, no cometemos un error en la manera como les hablamos o como corregimos ciertos comportamientos que después nos sentimos hasta más mal nosotros que ellas. Y es decirle, hija, me equivoqué, ¿cierto? Y en esa misma línea poder reconciliar y decir, discúlpame, lo lamento, no debía hablarte de esa manera. Porque cuando los niños ven en nosotros esa habilidad de reconocer y de reconciliar cuando nos equivocamos, también ellos van a aprender que cometer un error no es tan malo siempre y cuando lo veamos como una maravillosa oportunidad de aprendizaje y busquemos resolver el conflicto, ¿cierto? Y buscar diferentes alternativas y diferentes estrategias de solución ante esto que está pasando. Entonces, con los niños funciona mucho hacerle la devolución y decirles, trabajemos juntos en una solución. ¿A ti qué se te ocurre? Yo propongo esto. Listo, Cata. Entonces es mucho más fácil responsabilizarnos de los errores cuando los vemos como oportunidades de aprendizaje y no cuando los vemos como algo que nos va a distanciar de los demás, que nos va a hacer sentir que somos rechazados, que no pertenecemos, porque esto lo que puede generar en los niños es que, por ejemplo, tiendan a ocultarnos el error, a compartirnos lo que les haya pasado por temor a la reacción que podamos tener los adultos ante esas dificultades. Bueno, y ya como para ir finalizando todo este tema de estos conceptos fundamentales en la disciplina positiva para acompañar los cambios del comportamiento de los niños, es fundamental, papás y mamás, que tengamos en cuenta este concepto. Para mí es uno de los más importantes. Asegurarnos de que el mensaje de amor sea comprendido. Porque yo estoy convencida que todo lo que hacemos los papás es un acto profundo de amor, es decir, hasta un regaño, hasta un castigo lo hacemos porque las queremos, ¿cierto? Porque las queremos corregir, porque queremos lo mejor para ellas, pero la pregunta es, ¿ellas están recibiendo ese mensaje o ellas están interpretando otra cosa? Recordemos que muchos de los comportamientos humanos se dan por eso que pasan en los contextos sociales y por lo que yo creo que el otro piensa o que el otro está haciendo en relación a mí. Lo que yo creo, no lo que realmente es o lo que sea como verídico, es la creencia del niño. Y hay veces con nuestras posturas, con nuestros comportamientos, les transmitimos a los niños es el mensaje contrario. Por poner un ejemplo en lo que veníamos hablando, cometen un error y yo me pongo seria, o me enojo, o no le hablo, en fin. ¿Ella qué va a interpretar? Que yo quiero que como papá queremos que mejore o que dé lo mejor, o va a interpretar que si no hace las cosas bien, pues entonces no la quiere. Pues realmente lo que tiene que quedar claro y que no puede prestarse a confusiones es que el amor no se negocia. Y ese mensaje de amor debemos de asegurarnos de que sea comprendido. Y es aclararle a la niña, yo te amo profundamente, pero no estoy de acuerdo con lo que acaba de pasar. O este comportamiento no lo vamos a permitir. Pero que el amor no quede entredicho, no quede como a la interpretación de que puede ser quitable. No, el amor siempre va a permanecer. Paz, porque es que siempre debemos de ubicarnos en el contexto y en la edad, ¿sí? Porque ¿qué es lo que necesita un niño? Moverse, jugar, hablar, ¿cierto? Y muchas veces esos comportamientos de los niños realmente los vemos como un mal comportamiento, es porque somos los adultos quienes no logramos soportar. Es decir, si un niño está muévase, corra, que corra de la casa de un lado para el otro, nosotros lo podemos ver,
como un mal comportamiento, pero es porque estamos en una reunión y nos está interrumpiendo, o es porque estoy cansada y no quiero jugar, no sé, pero es porque es más de lo que nosotros como adultos podemos soportar. Y tal vez lo vemos como un mal comportamiento cuando sea un comportamiento propio de la edad. Entonces esa es también una invitación para la reflexión. ¿Qué es lo que esperamos también nosotros del comportamiento de los niños? Porque la respuesta muchas veces nos las va a dar el contexto y el desarrollo. O sea, según la edad, qué es lo que se espera de él y poder determinar si, bueno, realmente debemos buscar ayuda porque es un comportamiento que está desviado de las necesidades propias de la edad o es algo normal y simplemente soy yo como adulto que debo descifrar el código y debo de acompañar y debo de orientar ese comportamiento para que haya una mejora. Entonces, papás, quería también compartirles esta frase de Jane Nelson, que es una de las creadoras de la disciplina positiva, que ella nos plantea, ¿de dónde sacamos la loca idea que para lograr que los niños se porten bien, primero debemos hacerlos sentir mal? Y no es necesario el castigo para corregir. Recordemos esa parte del respeto mutuo, de descifrar el código, de mirar qué es lo que hay más allá de ese comportamiento para poder realmente acompañarlo y orientarlo, que el niño se sienta comprendido y se sienta que pertenece. Y nos vamos a dar cuenta cómo también desde situaciones tan simples y tan cotidianas podemos acompañar y no todo tiene que requerir otro tipo de intervenciones porque muchas veces son comportamientos propios de la edad. Entonces ya como para finalizar, yo quisiera pues como hacer énfasis en que acompañar este nuevo camino también es reconocer esas etapas del desarrollo para poder saber cómo acompañar, cómo orientar, cuáles son esas necesidades propias del niño, qué es lo que pasa en esos cambios de comportamiento, porque ahora como vamos a iniciar a un nuevo contexto, que es el contexto escolar, para muchas tal vez es la primera vez que se acerquen a un espacio distinto al hogar, para otras tal vez sea cambiar de institución. El cuento es que si llegamos nuevos a otro contexto, a otro escenario, esto puede detonar cambios en el comportamiento. Entonces, interpretar lo que pasa en ese contexto, pues nos va a ayudar a entenderlas y a saberlas acompañar de una manera oportuna. Y también pues quisiera como decirles que ver estos errores o estas dificultades o estos retos que nos ponen los niños a través de su comportamiento también son oportunidades para formar en ellas eso que queremos educar. A través de esos retos es esa gran ventaja que tenemos nosotros para educar, por ejemplo, en esos valores, en esa autonomía, en esas habilidades que queremos desarrollar y formar en ellas. Entonces, quiero pues también como darles las gracias por su atención, por su participación y que a partir de hoy podamos crear esa alianza, podamos trabajar juntos, podamos trabajar unidos en este nuevo camino que iniciamos y ustedes saben que el colegio está para acompañarlos y para orientarlos. Yo soy una de las psicólogas del colegio y lo que necesiten en relación al comportamiento, a las emociones, a qué hago yo como papá o no sé qué hacer ante esta situación, no duden en buscarnos porque estamos para eso, para que trabajemos unidos y que podamos juntos poder crecer y poder acompañar a nuestras niñas en estos caminos que pueden estar llenos de obstáculos, de retos, pero también de grandes oportunidades en la formación.